Jesús, contigo resucitaremos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron, diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: es verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos en la octava de Pascua y la Iglesia, con gran sabiduría, nos propone cada día en esta octava una de las apariciones de Cristo resucitado para meditar sobre ellas. Hoy es la aparición de los discípulos, que no apóstoles, sino discípulos que estaban huyendo de Jerusalén, y el Señor les sale al encuentro en el camino. Bien, muchísimas cosas hoy, muy imposible abarcarlas todas, pero comencemos por el principio. Estos dos, uno de ellos lo dice el nombre, Cleofás, es un discípulo, había muchos. Estos dos no tenían fe. No solo no tenían fe en la divinidad de Jesús, tampoco María Magdalena la tenía. Es que su fe era una fe temporal. Es decir, ellos creían, lo dice explícitamente el tal Cleofás,
en un Mesías guerrero, en un Mesías que iba a levantar al pueblo contra los romanos. Dice exactamente, nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, y esto no había ocurrido. O sea, para algunos de sus discípulos, y quizá no sé si también algún apóstol, Jesús no era más que un caudillo militar extraordinario, bueno, capaz de hacer milagros, iba a dar la victoria definitiva, porque alguien que podía hacer resucitar a un muerto o andar a un paralítico, podía hacer, por ejemplo, que las armas del enemigo se convirtieran en palos en lugar de espadas, y que los que caían muertos en la lucha se levantaran inmediatamente resucitados. Además, no habría que tener intendencia, no habría que llevar carros con alimentos para sostener al ejército, porque el Señor transformaría las piedras en panes, o de una sola hogaza de pan alimentaría a una multitud. ¿Qué significa esto en nuestra vida? ¿Cuál es tu fe? Tu fe es la de... Hay un concepto de Dios que se hizo famoso en los años 70. El Dios tapa agujeros, es decir, el Dios que es tu empleado o incluso tu siervo, tu esclavo. Dios está para resolverte los problemas, y si no, no crees en Él. ¿No te interesa Dios cuando no hay negocio? Y cuando no hay negocio, según tu criterio, cuando no te da lo que pides, entonces haces lo que estos dos discípulos: te marchas, te alejas y dices que tienes crisis de fe. No puedes tener crisis de fe, porque es que nunca ha tenido fe. Crisis de fe la tiene uno que ha tenido fe, pero es que tú nunca has tenido fe, porque el Dios en el que has creído es falso. Has creído en un Dios falso. Ese Dios falso te ha decepcionado, y te ha decepcionado precisamente porque es falso. Tenemos que hacer un examen de conciencia sobre esto y ayudar a algunas personas que están en esta situación para que se den cuenta. Recuerdo hace años, un amigo mío, murió un hermano suyo. Bien, es una situación dolorosa, fue de una enfermedad, los médicos hicieron lo posible, y este muchacho entró en crisis de fe, porque había rezado por la curación milagrosa de su hermano, y como no se curó, entró en crisis de fe y se alejó de la iglesia. ¿Pero qué crisis de fe? ¿En qué Dios creías? Le pasa lo que a estos dos que estaban huyendo. ¿En qué Dios creen? ¿En un Dios militar? ¿En un Dios que va a sembrar el campo de sangre? ¿En un Dios que va a hacer que Israel sea la nueva Roma que se apodere del mundo? ¿Ese es el Dios en el que crees? ¿El Dios que está a tu servicio? Eso no es verdadera fe. Más pronto o más tarde, tu fe, que no es fe, entrará en crisis. Dios no está a mi servicio. Estoy yo al servicio de Dios. Si no parto de este principio, es que mi fe no existe, no es verdadera fe. Pero segunda enseñanza: a pesar de esto, Cristo les quiere. Y esto es maravilloso. Se aparece a Magdalena, vale, se va a aparecer a los demás, vamos a ir viendo más apariciones de Cristo resucitado. Pero Magdalena le quería, no tenía fe en su divinidad. Por eso cuando ve el sepulcro vacío no dice, natural, el sepulcro está vacío porque ha resucitado, sino que piensa que han robado su cuerpo. Pero le quería. Estos dos, sin embargo, son unos cobardes y que no tienen nada de fe, nada más que en un caudillo militar. Y que ni siquiera dan crédito, lo dicen ellos mismos, a que han encontrado el sepulcro vacío, y que no solo las mujeres, sino dice algunos de los nuestros, está refiriéndose a Pedro y a Juan, también lo vieron vacío.
y sin embargo Dios les ama. Y esto es maravilloso. Dios te quiere, Dios te ama. Quizá tu fe no sea verdadera fe, y quizás seas un cobarde que no das la cara por Él, o un perezoso que no te esfuerzas nada en hacer aquello que el Señor tiene derecho a recibir de ti. Es posible. Es posible que seas un enorme pecador. Es posible. O un pecadorcito pequeño, que tampoco eres tan grande como para ser un enorme pecador. Es posible, pero Dios te quiere. Dios te quiere. El Dios que muere pidiendo perdón para sus enemigos, que se convierte en abogado de aquellos y de nosotros, nunca deja de quererte, nunca deja de quererte. Pase lo que pase, Dios te quiere. ¿Cómo manifiesta su amor? Aquí hay dos apariciones, tres. Ya se ha aparecido el Señor, y esta aparición del Señor se produce en medio de los discípulos, reunidos en su nombre, porque aún les vinculaba aquella devoción, aquel seguimiento que habían tenido de Cristo. Eran pecadores, pero estaban todavía unidos en su nombre, y el Señor lo había prometido: donde dos o más estén unidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Esto es lo que hacemos los franciscanos de María, y no solo nosotros en nuestras escuelas de agradecimiento. Mediante el amor recíproco ponemos las condiciones para que el Señor, si es su voluntad, se haga espiritualmente presente entre nosotros, y experimentamos lo que ellos experimentaron. ¿No ardía acaso nuestro corazón?, dijeron, cuando nos explicaba las Escrituras. Nuestro corazón arde, se siente reconfortado. Notamos, sin tocar, ni ver, ni oír, pero notamos la presencia del Señor en medio nuestro cuando Él nos explica las Escrituras, cuando Él habla a nuestro corazón a través de la experiencia de la palabra de vida del Evangelio vivido por algún hermano nuestro. Hay una presencia del Señor en medio de la comunidad. No es una presencia sacramental, pero es una presencia real, y tiene como objetivo ayudarnos en el camino de la vida, porque este Jesús se les aparece mientras van de camino. Ayudarnos en el camino de la vida. Ayudarnos a que ese camino sea más ligero y sea posible recorrerlo. Pero luego también hay otro detalle importante. Ellos reconocen a Jesús en la Eucaristía. Al partir el pan, en la acción de gracias, se produce el milagro. Se dan cuenta. Habían sido preparados a esta fe verdadera por la compañía de Jesús en medio de ellos a lo largo del camino, que había ido encendiendo el fuego del amor a Dios en su corazón, un fuego que estaba ya apagado. Pero en la Eucaristía le reconocen como presente, se dan cuenta de que ese que les había acompañado era nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y empiezan a creer no ya en su profecía militar, sino empiezan a creer que Cristo es verdadero Dios. Regresan, se unen al grupo de los discípulos de nuevo. No sabemos más de ellos, pero posiblemente entregaron su vida por este Cristo en el cual ya creían como verdadero Dios. Hagamos nosotros lo mismo y recuperemos la fe verdadera. Cristo es Dios. Estamos a su servicio, no Él al servicio nuestro. Que así sea.